Es evidente que, tarde o temprano, los intereses del proletariado de Rusia tenían que chocar inevitablemente con la política reaccionaria de la autocracia zarista. Así sucedió, en efecto, y precisamente sobre este terreno surgió en la socialdemocracia la cuestión nacional. ¿Cómo se pueden derribar las barreras nacionales levantadas entre las naciones? ¿Cómo se puede destruir el aislamiento nacional para acercar más entre sí a los proletarios de Rusia, para unirlos más estrechamente? Tal es el contenido de la cuestión nacional en la socialdemocracia. Separándose en diferentes partidos nacionales y formando con ellos una alianza libre, responden los socialdemócratas federalistas. Lo mismo repite con insolencia la organización obrera socialdemócrata armenia. Como puede verse, no se nos aconseja que nos unamos en un partido único para toda Rusia, con un centro único a la cabeza, sino que nos dividamos en varios partidos con varios centros dirigentes. Y todo ello para fortalecer la unidad de clase. Nosotros queremos acercar entre sí a los proletarios de las diferentes naciones. ¿Qué debemos hacer para lograrlo? Alejad a los proletarios unos de otros y alcanzaréis el objetivo, responden los socialdemócratas federalistas. Nosotros queremos unir a los proletarios en un solo partido. ¿Qué debemos hacer para lograrlo? Atomizar al proletariado de Rusia en diferentes partidos y alcanzaréis el objetivo, responden los socialdemócratas federalistas. Nosotros queremos derribar las barreras nacionales. ¿Qué medidas debemos tomar para lograrlo? Reforzar las barreras nacionales con barreras de organización y alcanzaréis el objetivo, responden ellos. Y todo eso se nos aconseja a nosotros, a los proletarios de Rusia, que luchamos en idénticas condiciones políticas y que tenemos el mismo enemigo. En una palabra, se nos dice: actuad para mayor alegría de los enemigos y enterrar con vuestras propias manos vuestro objetivo común. Pero convengamos por un momento con los socialdemócratas federalistas y sigámosles. Veamos a dónde nos conducen. Como suele decirse, persigue al mentiroso hasta el umbral de su mentira. Admitamos que hemos seguido el consejo de nuestros federalistas y hemos fundado diversos partidos nacionales. ¿Cuáles serán las consecuencias? No es difícil comprenderlo. Si hasta ahora, mientras éramos centralistas, concentrábamos nuestra atención principalmente en las condiciones comunes a la situación de los proletarios, en la unidad de sus intereses, y solo hablábamos de sus diferencias nacionales, por cuanto esto no contradecía sus intereses comunes. Si hasta ahora el problema primordial para nosotros era saber en qué coinciden los proletarios de las nacionalidades de Rusia, qué hay de común entre ellos para construir
sobre la base de esos intereses comunes, un partido centralizado de los obreros de toda Rusia. En el momento actual, cuando nos hemos convertido en federalistas, un nuevo problema primordial atrae nuestra atención, a saber, ¿en qué se distinguen entre sí los proletarios de las nacionalidades de Rusia? ¿En qué consiste esta diferencia? Para construir sobre la base de la diferencia nacional diversos partidos nacionales. De este modo, las diferencias nacionales secundarias para el centralista se convierten para el federalista en el fundamento de los partidos nacionales. De seguir por este camino, nos veremos obligados, tarde o temprano, a llegar a la conclusión de que las diferencias nacionales y de otro género, cualquiera que distinguen, por ejemplo, al proletario armenio, son idénticas a las que distinguen a la burguesía armenia, que las costumbres y el carácter del proletario armenio y del burgués armenio son los mismos, que ambos constituyen un solo pueblo, una sola nación indivisible. De aquí no hay más que un paso al terreno único de la acción conjunta en que deben colocarse tanto el burgués como el proletario y tenderse la mano amistosamente, como miembros de la misma nación. En este caso, la política farisaica del zar autocrático puede parecer una nueva prueba en favor de esa amistad, mientras que cuanto se diga sobre los antagonismos de clase parecerá un doctrinarismo fuera de lugar, y tal vez alguna mano poética pulse con más audacia las fibras puramente nacionales que todavía existen entre los proletarios de las nacionalidades de Rusia y las haga vibrar en el tono deseado. Se dará crédito al charlatanismo chauvinista. Los amigos parecerán enemigos y los enemigos amigos. Sobrevendrá la confusión y la conciencia de clase del proletariado de Rusia se perderá en pequeñeces. De este modo, en lugar de derribar las barreras nacionales, nosotros, por obra y gracia de los federalistas, las reforzaremos más aún con barreras de organización. En lugar de impulsar adelante la conciencia de clase del proletariado, la haremos retroceder y la someteremos a pruebas peligrosas. Y se le alegrará el corazón al zar autocrático, puesto que nunca podría conseguir unos auxiliares gratuitos como nosotros. ¿Era esto, pues, lo que nos proponíamos? Por último, en los momentos en que necesitamos un partido único, flexible y centralizado, cuyo comité central pueda en un instante poner en pie a los obreros de toda Rusia y conducirlos al ataque decisivo contra la autocracia y la burguesía, se nos quiere imponer una unión federal, disforme y atomizada en partidos aislados. En lugar de un arma bien afilada, se nos da una enmohecida y se nos asegura: con esto acabaréis más fácilmente con vuestros enemigos mortales. He ahí a dónde nos llevan los socialdemócratas federalistas. Pero, ¿cómo nosotros no nos proponemos fortalecer las barreras nacionales, sino destruirlas? Como lo que nosotros necesitamos no es un arma enmohecida,
sino una bien afilada, para arrancar de cuajo la injusticia actual. Como nosotros no queremos proporcionarle alegrías al enemigo, sino amarguras, como queremos destruirlo por completo, resulta evidente que nuestra obligación es volver la espalda a los federalistas y hallar una respuesta mejor para resolver la cuestión nacional. 2. Hasta ahora hemos hablado de cómo no se debe resolver la cuestión nacional. Ahora hablaremos de cómo debe ser resuelta esta cuestión, es decir, de cómo la ha resuelto el Partido Obrero Socialdemócrata. Ante todo, es necesario tener presente que el Partido Socialdemócrata que actúa en Rusia se ha denominado Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y no ruso. Es evidente que con ello ha querido demostrarnos que va a agrupar bajo su bandera no solo a los proletarios rusos, sino también a los proletarios de todas las nacionalidades de Rusia, y que, por lo tanto, adoptará todas las medidas precisas para derribar las barreras nacionales levantadas entre ellos. Además, nuestro partido ha limpiado la cuestión nacional de la niebla que la envolvía y le daba un aspecto misterioso, ha descompuesto esta cuestión en sus diferentes elementos. Ha dado a cada uno de ellos el carácter de una reivindicación de clase y los ha expuesto en el programa en forma de artículos distintos. Así, el partido nos ha demostrado claramente que los llamados intereses nacionales y las reivindicaciones nacionales no tienen por sí solos ningún valor especial, que estos intereses y estas reivindicaciones solo merecen atención por cuanto impulsan o pueden impulsar adelante la conciencia de clase del proletariado, su desarrollo de clase. Con todo esto, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia señala claramente el camino emprendido y la posición adoptada por él en cuanto a la solución de la cuestión nacional. ¿De qué partes consta la cuestión nacional? ¿Qué exigen los señores socialdemócratas federalistas? 1. La igualdad civil para las nacionalidades de Rusia. ¿Os inquieta la desigualdad civil que impera en Rusia? ¿Queréis devolver a las nacionalidades de Rusia los derechos cívicos de que han sido privadas por el gobierno y exigís en consecuencia la igualdad civil para estas nacionalidades? Pero, ¿acaso nosotros estamos en contra de esta reivindicación? Nosotros comprendemos perfectamente la gran importancia que tienen para los proletarios los derechos cívicos. Los derechos cívicos son un arma de lucha. Arrebatar dichos derechos significa arrebatar un arma. ¿Y quién ignora que los proletarios inermes no pueden luchar bien?
Pero el proletariado de Rusia necesita que los proletarios de todas las nacionalidades de Rusia luchen bien, ya que cuanto mejor luchen estos proletarios, mayor será su conciencia de clase. Y cuanto mayor sea su conciencia de clase, más estrecha será la unidad de clase del proletariado de Rusia. Sí, todo esto lo sabemos, y por eso luchamos y lucharemos con todas nuestras fuerzas por la igualdad civil de las nacionalidades de Rusia. Leed el artículo 7 del programa de nuestro partido, en el que el partido habla de plena igualdad de derechos de todos los ciudadanos sin distinción de sexo, religión, raza y nacionalidad. Y veréis que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia se encarga de llevar a la práctica estas reivindicaciones. ¿Qué más exigen los socialdemócratas federalistas? La libertad de idioma para las nacionalidades de Rusia. ¿Os inquieta el hecho de que a los proletarios de las nacionalidades extrañas, entre comillas, de Rusia casi les esté prohibido estudiar en su idioma materno, emplear el idioma materno en los organismos públicos del Estado y otros? Efectivamente, hay de qué inquietarse. El idioma es un instrumento de desarrollo y un arma de lucha. Distintas naciones poseen distintos idiomas. Los intereses del proletariado de Rusia exigen que los proletarios de las nacionalidades de Rusia tengan pleno derecho a emplear el idioma en que mejor puedan obtener la instrucción y con el que mejor puedan luchar contra los enemigos en las asambleas, en los organismos públicos del Estado y otros. Como tal, es reconocido el idioma materno. A los proletarios de las nacionalidades extrañas, entre comillas, se les priva del uso de su idioma materno. ¿Y cómo podemos callar?, dicen ellos. Pero, ¿qué respuesta da al proletariado de Rusia el programa de nuestro partido? Leed el artículo 8, en el que el partido exige el derecho de la población a recibir la instrucción en el idioma materno, que se asegurará por la creación, a cuenta del Estado y de los organismos de la administración autónoma, de las escuelas necesarias para ello, el derecho de cada ciudadano a expresarse en el idioma materno en las asambleas, el empleo del idioma materno a la par con el idioma oficial del Estado en todos los organismos locales públicos y del Estado. Leed todo esto y os convenceréis de que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia se encarga también de llevar a la práctica esta reivindicación. ¿Qué más exigen los socialdemócratas federalistas? 3. La autonomía administrativa para las nacionalidades de Rusia. ¿Queréis decir con esto que las mismas leyes no pueden ser aplicadas de la misma manera en las diversas regiones del Estado ruso que se distinguen por sus peculiares condiciones de vida y por la composición de la población? ¿Queréis que se conceda a estas regiones el derecho a adaptar las leyes generales del Estado a sus condiciones peculiares? Si es así,
si tal es la esencia de vuestra reivindicación, hay que exponerla entonces en forma adecuada. Hay que desechar toda vaguedad nacionalista y toda confusión y llamar a las cosas por su nombre. Y si seguís este consejo, os convenceréis de que no tenemos nada en contra de esta reivindicación. Para nosotros no hay ninguna duda de que las diversas regiones del Estado ruso, que se distinguen por sus condiciones peculiares de vida y por la composición de la población, no pueden aplicar de la misma manera la Constitución del Estado, que es necesario concederles el derecho a aplicar la Constitución General del Estado en la forma más provechosa para ellas, en la forma que les permita desarrollar más plenamente las fuerzas políticas existentes en el pueblo. Así lo exigen los intereses de clase del proletariado de Rusia. Y si releéis el artículo 3 de nuestro programa, en el que el partido exige amplia autonomía administrativa local, autonomía regional para aquellos lugares que se distinguen por sus condiciones particulares de vida y por la composición de la población, veréis que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia depura primero esta reivindicación de toda vaguedad nacionalista y luego se encarga de su realización. 4. Nos señaláis la autocracia zarista, que persigue con ferocidad la cultura nacional de las nacionalidades extrañas de Rusia, que se inmiscuye de una manera bandidesca en su vida interna y las oprime en todos los sentidos, que ha destruido y continúa destruyendo bárbaramente las instituciones culturales de los finlandeses, que se apoderó como un bandido del patrimonio nacional, etc., exigís garantías contra las violencias bandidescas de la autocracia. Pero, ¿acaso nosotros no vemos las violencias bandidescas de la autocracia zarista? ¿Acaso no hemos luchado siempre contra ellas? Hoy día, todo el mundo ve claramente cómo el actual gobierno oprime y ahoga a las nacionalidades extrañas de Rusia. Tampoco cabe duda de que esa política del gobierno corrompe día tras día y somete a pruebas peligrosas la conciencia de clase del proletariado de Rusia. Por lo tanto, nosotros lucharemos siempre y en todas partes contra la política de corrupción del gobierno zarista. Por lo tanto, nosotros defenderemos siempre y en todas partes contra la violencia policíaca de la autocracia. No solo los organismos útiles, sino incluso los organismos inútiles de dichas nacionalidades, ya que los intereses del proletariado de Rusia nos indican que únicamente las nacionalidades mismas tienen derecho a suprimir o desarrollar tales o cuales aspectos de su cultura nacional. Pero leed el artículo 9 de nuestro programa. ¿No es acaso de esto de lo que trata el artículo 9 del programa de nuestro partido? Artículo que, por cierto, ha despertado no pocas habladurías tanto entre nuestros enemigos como entre nuestros amigos. Pero aquí se nos interrumpe y se nos aconseja que no sigamos hablando del artículo 9. ¿Por qué?, preguntamos nosotros. Porque,
responden ellos, este artículo de nuestro programa está en flagrante contradicción con los artículos 3, 7 y 8 del mismo programa, pues si se otorga a las nacionalidades el derecho a organizar, según su deseo, todos sus asuntos nacionales, artículo 9, entonces no caben en el citado programa los artículos 3, 7 y 8. Y por el contrario, si estos artículos quedan en el programa, entonces debe eliminarse indudablemente del programa el artículo 9. Algo por el estilo dice, sin duda, Sacarbelo, cuando con la ligereza que le caracteriza pregunta, ¿qué lógica encierra decir a una nación, te concedo la autonomía administrativa regional y al mismo tiempo recordarle que tiene derecho a organizar todos sus asuntos nacionales tal como estime necesario? Ver Sacarbelo número 9. Por lo visto, en el programa se ha deslizado una contradicción lógica. Por lo visto, entre comillas, para suprimir esta contradicción es necesario eliminar del programa uno o varios artículos. Sí, es absolutamente, entre comillas, necesario eliminarlos. ¿No veis que la misma lógica protesta por boca del ilógico Sacarbelo? Esto nos hace recordar un antiguo relato. Érase una vez un sabio anatómico. Tenía a su disposición todo lo necesario para ser un verdadero anatómico. Título, local, instrumentos e inconmensurables pretensiones. No le faltaba más que un pequeño detalle: conocer la anatomía. Un día le pidieron que explicase cómo se articulaban las piezas de un esqueleto diseminadas por él sobre la mesa de disección. Era una buena oportunidad para que nuestro famoso sabio pudiera lucirse. El sabio puso manos a la obra con gran pompa y solemnidad, pero, oh desgracia, no entendía ni una palabra de anatomía. No sabía qué partes debía unir para reconstruir el esqueleto. Mucho fue lo que trabajó el pobre, mucho lo que sudó, pero en vano. Por último, se le embrolló todo y sin lograr ningún resultado, cogió unas cuantas piezas del esqueleto y las arrojó a un rincón, amonestando filosóficamente a los malintencionados que, según él, habían colocado sobre su mesa piezas que no correspondían al esqueleto. Como es natural, los presentes se burlaron del sabio anatómico. Una aventura parecida le sucedió a Sacarbelo. Se le ocurrió analizar el programa de nuestro partido, pero resultó que no sabía lo que representa nuestro programa ni cómo hay que analizarlo. No comprendió cuál es la relación existente entre los distintos artículos del citado programa, ni lo que representa en sí cada uno de dichos artículos. Y he aquí que nos aconseja filosóficamente, entre comillas, en vista de que yo no he podido entender tales y tales artículos de vuestro programa, es necesario por ello que los excluyáis del mismo. Pero yo no quiero poner en ridículo al ya de por sí ridículo Sacarbelo, pues, como dicen, al caído no se le pega. Al contrario, estoy incluso dispuesto a prestarle ayuda para hacerle comprender nuestro programa. Pero ¿a condición de qué?
1. Reconozca por su propia boca su ignorancia. 2. Me escuche atentamente. Y 3. Se ponga a bien con la lógica. He aquí el asunto. Los artículos 3, 7 y 8 de nuestro programa surgieron sobre la base del centralismo político, cuando el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia introdujo dichos artículos en su programa. Lo hizo guiado por la idea de que la llamada solución definitiva de la cuestión nacional, es decir, la liberación de las nacionalidades extrañas de Rusia, es en general imposible mientras el dominio político se encuentre en manos de la burguesía. Esto se debe a dos causas. En primer lugar, el actual desarrollo económico va tendiendo poco a poco un puente entre las nacionalidades extrañas y Rusia. Va estableciendo vínculos cada día mayores entre ellas y engendra así sentimientos de amistad entre los círculos dirigentes de la burguesía de estas nacionalidades, lo que priva de base a sus aspiraciones de liberación nacional. En segundo lugar, y en términos generales, el proletariado no apoyará el movimiento llamado de liberación nacional, puesto que hasta ahora todo movimiento de este género se ha realizado en provecho de la burguesía y ha servido para corromper y deformar la conciencia de clase del proletariado. Estas consideraciones dieron origen a la idea del centralismo político y a los artículos 3, 7 y 8 del programa de nuestro partido, que son su expresión. Pero esto, como se ha dicho antes, es un concepto general. Sin embargo, esto no excluye que puedan darse condiciones económicas y políticas en que los círculos avanzados de la burguesía de las nacionalidades extrañas deseen la liberación nacional. Puede ocurrir también que un movimiento de esta naturaleza resulte útil para el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado. ¿Cómo deberá proceder entonces nuestro partido? Precisamente para estos posibles casos ha sido incluido en nuestro programa el artículo 9. Previendo precisamente la posibilidad de tales circunstancias, se concede a las nacionalidades el derecho de procurar resolver sus asuntos nacionales de acuerdo con sus deseos, como por ejemplo liberarse, completamente separarse. Nuestro partido, un partido que se propone ser el dirigente del proletariado en lucha de toda Rusia, debe hallarse preparado para tales casos, posibles en la vida del proletariado, y precisamente por ello tenían que introducir ese artículo en su programa. Así es como debe proceder todo partido precavido y previsor. Sin embargo, resulta que los sabios de Sacarvelo, así como a algunos socialdemócratas federalistas, no les satisface semejante sentido del artículo 9. Exigen una respuesta categórica y directa a la pregunta: ¿es o no ventajosa para el proletariado la independencia nacional? Esto me recuerda a los metafísicos rusos de los años del 50 del siglo pasado, que acosaban a los dialécticos de aquella época con la pregunta de si la lluvia era útil o perjudicial para la cosecha, y exigían una respuesta categórica. A los dialécticos no les fue difícil demostrar que semejante planteamiento de la cuestión era totalmente anticientífico, que en distintas épocas se debe responder de distinta manera a tales preguntas, que durante la sequía la lluvia es útil, mientras que en épocas de lluvias abundantes es inútil e incluso perjudicial, y que por tanto el exigir una respuesta categórica a tal pregunta es una necedad manifiesta.
Sin embargo, estos ejemplos no le han servido de nada a Sacarvelo. Los adeptos a Bernstein exigían de los marxistas una respuesta igualmente categórica a la pregunta de si son útiles o perjudiciales para el proletariado las cooperativas, es decir, las asociaciones de consumo y de producción. A los marxistas no les fue difícil demostrar la inconsistencia de semejante planteamiento de la cuestión, en una forma por demás simple. Explicaron que todo depende del tiempo y del lugar, que allí donde la conciencia de clase del proletariado ha alcanzado el debido nivel de desarrollo, donde los proletarios están unidos en un partido político fuerte, las cooperativas pueden ser de gran utilidad para el proletariado siempre y cuando sea el partido el que se encargue de su organización y dirección. En cambio, donde no se dan estas condiciones, las cooperativas son perjudiciales para el proletariado, pues crean entre los obreros tendencias de pequeño mercantilismo y de aislamiento gremial, desvirtuando así su conciencia de clase.